Entonces vamos a ver todo lo que es el tema de elasticidad en oferta y demanda, la elasticidad que tiene que ver con el precio y con la demanda, elasticidad en precios y oferta, ¿cierto? Sobre los precios que se manejan realmente entre la economía, que nos permite realmente entender cuál es la naturaleza de la elasticidad en estos productos, ¿cierto? Realmente cuál es el comportamiento del mercado frente a otros mercados que estamos en este momento ya viendo. Entonces vamos a entender todo el tema, todo el contexto que es oferta y demanda. Vamos a ver un tema de oferta y demanda y sobre todo el tema de la curva que nos permite realmente entender cuál es el conocimiento, cómo es el comportamiento de acuerdo a la oferta, la demanda, los precios sobre la oferta y los precios sobre la demanda. Ya sabemos que en este caso, cuando aumenta el precio, disminuye ¿qué? La demanda. Exactamente. Cuando se aumenta la demanda, aumenta también El precio. el Aumenta el precio. precio. Entonces, mire que es un juego realmente muy interesante que tenemos que ver realmente cómo se comporta el mercado frente a estas variables hoy en día, sobre todo hoy en día las variables que estamos viendo ahorita es el comportamiento del mercado frente al comportamiento de la pandemia, ¿cierto? Que son esas variables que determinan realmente cómo está en demanda y cómo está en oferta, ¿cierto? Entonces, mire cómo hoy en día el mercado está tan inestable. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que hay demanda de ciertos productos, ¿cierto? Pero no determinamos como el mercado o la continuidad de un mercado sostenible, porque realmente lo que es la oferta y la demanda de algunos productos son inestables. Algunas empresas también son inestables y realmente eso permite que los precios realmente aumentan porque la demanda está, pero digamos la producción de esos productos realmente son un poco escasos. Vemos ahorita, no sé si ustedes algunos practican deporte y estábamos viendo que las partes, los componentes que necesitamos de las bicicletas están realmente costosos, está muy costoso. ¿Por qué está costoso estos implementos para bicicletas? Primero, el primer factor o el primer variable es porque el importador realmente no está ahorita trayendo realmente al país, están haciendo el tema de importación de esos productos a Colombia porque hay escasez de producción en las plantas realmente en China en este caso o en Japón donde prácticamente la mayoría de piezas vienen de allá que tienen las plantas principales como Shimano, ¿cierto? Y entonces eso nos ha permitido realmente, eso es una variable que realmente nos ayuda. Lian, tomen. Entonces veamos realmente que esos productos realmente están realmente caros por eso. Entonces, la primera variable en este caso, el costo de esos productos es porque no hay producción en ese momento, alta producción de esos productos. Segundo, no tenemos una importación. Cuando no tenemos una importación elevada, escasea esos productos. Entonces, los productos que llegan realmente van a llegar realmente a ver, en este momento va a haber demanda pero el precio también va a aumentar. Entonces vemos que en ese momento estas dos variables se entienden entre la oferta y la demanda, sobre todo, no siempre cuando hay aumento de demanda, los precios pueden disminuir, en este caso, cuando digamos la demanda aumenta, ¿cierto? Sobre todo las partes de bicicletas, los precios aumentan también. ¿Por qué? Por estas variables. Primero, porque no hay producción, alta producción por el tema de la pandemia, ¿cierto? Y segundo, porque no hay, digamos, aquellos importadores están un poco demorados en traer diferentes piezas. O sea, no han llegado realmente esos productos por el tema de restricciones de importación o restricciones en los diferentes países donde tienen ya nuevamente la marca Shimano y otras marcas complementarias que utilizan ese tipo de partes para bicicleta. Entonces,
Mire que el comportamiento de la oferta, pues obviamente cambia. En este caso, la demanda aumenta y los precios aumentan también. Es de acuerdo a las variables que me permiten determinar y estudiar en este momento todo lo que es, obviamente, el comportamiento, las variables que me permiten realmente determinar el precio, ¿cierto? Determinar, obviamente, el comportamiento de la curva, porque realmente vemos que la curva realmente es cuando aumenta la demanda, también el precio aumenta de acuerdo a estas variables, que es el comportamiento del mercado. Entonces vemos cuál es la importancia de entender ese movimiento de la curva sobre la oferta y la demanda. En este caso, si hubiera oferta, ¿cierto?, de esos productos, ¿qué pasaría? ¿Los precios aumentan o disminuyen? Los precios disminuyen. Disminuyen los precios cuando hay oferta. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas variables que me dicen que por qué realmente, digamos, los precios disminuyen? Hay buena cantidad del producto en el mercado. A mayor producción, pues obviamente los precios bajan. Mayor demanda. Ojo, porque la demanda también está estable, ¿cierto? Pero hay más Porque hay mayor productos. producción, profe. Exactamente, no escasea los productos. Entonces, en este caso, el precio se mantiene, tiende a disminuir, la demanda aumenta, los precios, digamos, la producción aumenta y los precios tienden a bajar. Porque, digamos, cuando hay oferta en este momento, disminuyen los precios, porque realmente las restricciones, en este caso, o las variables que hablábamos en este momento de esos productos, en este caso, pues hay abundancia en este momento de productos aquí en Colombia, o hay importadores que realmente no tienen ningún problema en el momento de traer realmente esos productos, sobre todo el tema de importaciones. No hay restricciones de importaciones, no tienen restricciones, no tienen medidas de, digamos, seguimientos, ¿cierto? Entonces veamos que hoy en día, pues el tema, pues realmente los precios se mantienen, tienden a disminuir porque realmente hay la demanda, pero realmente hay producción. Buena pregunta, Alejandra. En este momento, el tema de la papa. Estudiemos qué pasa con los precios, qué pasa con la oferta en este momento. ¿Cierto? Entonces, miremos ese comportamiento del mercado. ¿Cómo está, digamos, ahorita la producción de papa? ¿Cierto? Profe, la producción de papa, o sea, está súper alta y tanto así que los productores están hasta sacándola a las carreteras que conducen hacia Bogotá y las ciudades capitales y prefieren venderla a un precio demasiado bajo con tal de no perder la producción. Aproximadamente leía yo ayer que estaba a 7.000 pesos el bulto y pues relativamente lo único que está causando es pérdidas. 7.000 pesos, uy, demasiadamente, pues, realmente Exageradamente barato. barato, Sí, ¿cierto? porque lo Pero que ¿qué ellos pasa? invirtieron Sí, no lo están sacando ni siquiera con ese precio que están vendiendo el bulto. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que están buscando en este momento? Por lo menos rescatar lo que invirtieron. Por lo menos es realmente eso. En este momento, ¿qué pasa con la, digamos, hablamos de demanda sobre los precios? El primero, el tema de demanda sobre los precios. En este caso, los precios están muy bajos. ¿Por qué? Porque hay mucha producción, ¿cierto? Hay poca demanda, pero hay mucha producción en este momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué factores intervienen en ese momento? ¿Cierto? Que nos permite realmente entender este fenómeno. Entonces, primero, hay mucha producción, ¿cierto? Hay demasiada producción de papa. Realmente todos los cultivos realmente fueron para esta época y pues realmente las personas que compran, digamos, optan por comprar otros productos que realmente a veces no es de la región, ¿cierto? O en este caso no es el proceso. Mira, 11.000 pesos, vea, uy, está muy económico. Entonces, mire, ¿cuáles serían en este momento las variables que me determinan realmente que estos precios estén por debajo realmente de lo que es establemente? Entonces, primero, las variables en este caso es exceso de producción, ¿cierto? En este caso hay demasiado productos que me permiten realmente inundar el mercado hoy en día, ¿cierto? No es aquí, es en todo lado prácticamente por el tema, yo sé que por el tema económico y político realmente el tema de la pandemia, hubo una fluctuación en este caso del comportamiento económico y el comportamiento de producción de esos productos.
Entonces, mire que me determina realmente entender que realmente hoy en día sobre el precio, entonces, como hay demasiada oferta, el precio disminuye, ¿cierto? Entonces, realmente en este caso, mucha oferta en este momento y me permite realmente cultivar eso y permite realmente, pues, que los precios son muy bajos. Entonces, las variables que afectan a eso, primero, uno que todo, lo más principal es que hay demasiada producción, ¿cierto? Hay mucha cosecha que realmente se cultivó ahorita, digamos, hay demasiados productos, ¿cierto? Sobre un solo producto en este caso, que se especializaron solo en este proceso de producción de papa. Segundo, que determinan realmente pérdidas. ¿Cuáles serían esas pérdidas? Costos muy bajos, ¿cierto? Precios muy bajos y los costos son muy altos de producción. En este caso, eso nos indica pues si realmente tenemos un comportamiento de la curva realmente relativamente muy baja, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hay pérdidas que nos generan en este momento, ¿cierto? Auxilios económicos, muy poco, ¿cierto? Los auxilios bancarios aumentan, en ese momento pues aumentan los auxilios, pero también al mismo tiempo tienen restricciones que deben pagar todos esos temas de préstamos para aquellas personas que cubrieron o sembraron esos productos realmente con un sistema de préstamos, ¿cierto? Con préstamos de dinero en este momento, y eso no determina realmente pues una pérdida total de esos productos. Entonces miren en este caso que los precios realmente realmente es en este caso, pues obviamente el tema de esos precios sobre la papa es realmente económica. Entonces, ¿qué nos afecta en ese mercado? Pues que están ingresando a productos, están importando productos de otros países que están supliendo realmente ese producto, ¿cierto? Entonces, en este caso son productos sustitutos, ¿cierto? Ya vamos a hablar de ese tema, de productos sustitutos que nos permite realmente entender qué afecta ese fenómeno. Entonces, en este caso, eso es el fenómeno que nos permite realmente entender la oferta y la demanda sobre los precios. Entonces, los temas a explicar en la clase es el tema de la elasticidad, la oferta y la demanda de mercados que nos permite verificar y el comportamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento del mercado de esos productos? ¿Cuál es la elasticidad que nos indica? Que es medir cómo lo de muchos compradores y vendedores corresponden a los cambios en ese momento de condiciones del mercado. Entonces, vemos en este momento, con esos dos ejemplos que ya vimos, cuál es el comportamiento realmente en este caso de los compradores y los vendedores. Primero, los vendedores, pues obviamente salen a vender todos sus productos, dependiendo obviamente la oferta y la demanda de esos productos, y realmente esos, primero, de acuerdo a esos dos ejemplos, el primero realmente hay mucha demanda, ¿cierto? Los precios aumentan, sobre todo las partes de bicicletas aumentan por el tema de la demanda, ¿cierto? Para el tema de la papa hay mucha oferta y los precios tienden a bajar en este momento por cuestiones económicas, por cuestiones de competencia, ¿cierto? Productos sustitutos que realmente las personas hoy en día ya no están consumiendo ese producto, pues porque encuentran las exportaciones, digamos importaciones, porque las exportaciones cuando salen mercancías de aquí hacia otro país y las importaciones cuando ingresan partes o materia prima o productos sustitutos en un mercado. Entonces, vemos que realmente eso nos determina el comportamiento en este momento del mercado. Entonces, nos permite realmente entender cuál es el comportamiento y las condiciones del mercado. ¿Cuáles serían las condiciones? Pues obviamente las importaciones, ¿cierto? Primero que todo, bajos precios, ¿cierto? No ayudas económicas del país o digamos por parte del gobierno que nos permite realmente fluctuar, digamos, en este mercado, ¿cierto? Segundo, un acompañamiento y digamos, una cultura o un llamado a que las personas consuman esos productos realmente en las plazas y no, obviamente, productos, obviamente, importados, porque realmente no está apoyando en este momento lo que es la producción aquí en Colombia.
Entonces vemos que en este momento esos productos, pues obviamente, esos productos realmente son importantes y hay una economía y un comportamiento realmente interesante. Entonces vemos que realmente esos son los dos temas que vamos a iniciar. Entonces el primer tema es oferta y demanda. La oferta y la demanda son dos fuerzas que interactúan en el mercado determinando la cantidad negociada de cada bien y el precio que se vende. En este caso, la demanda determina la cantidad del bien que los compradores desean comprar para cada nivel de precio. La demanda viene determinada en una serie de variables. Entonces ya vamos a ver esas variables realmente que nos determinan lo que es la oferta y la demanda. Entonces vemos que se interactúan realmente entre la oferta y la demanda en dos variables muy importantes. Primero, la cantidad de producto negociado y frente o versus, en este caso, lo que son los precios a que se vende en el mercado, ¿cierto? Obviamente que debemos determinar que en este caso, cuáles son los compradores que desean comprar en este momento. ¿Qué pasaría en este momento? Entonces, nos dice que la demanda determina la cantidad del bien de los compradores que desean comprar para cada nivel de precio. Entonces, en ese momento, cuando hay una demanda y escasea ese producto, ¿qué pasa? Los precios aumentan. Los precios ¿cierto? suben. ¿Qué pasaría en este momento en el caso de la papa? ¿Qué pasaría en este momento si hubiera todo ese proceso que yo sé que realmente en todos los sitios, ¿cierto? Bueno, no sé que todos los sitios en la parte regional, en estas fechas, ¿cierto? Sobre todo iniciando ahorita noviembre y diciembre, llega el fenómeno natural de todo el tema de comportamiento del hielo, las tales nevadas, ¿cierto? Las heladas de esos productos que son fenómenos naturales del del tema climático, ¿cierto? Y eso hace que, en este caso, escasea esos productos. ¿Por qué? Porque hay aquellos cultivos que realmente estaban en ese momento, está por prácticamente mitad del tiempo de cosecha, realmente se muere, ¿cierto? Por esas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso, pues los precios realmente, la producción disminuye. La demanda está estable, la demanda es igual, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No hay productos. Cuando no hay productos, ¿qué pasaría? Ahí está la demanda, no hay productos y los precios, ¿qué pasaría? Los precios suben automáticamente. Suben en ese momento. Porque ¿qué pasa? Aquellas personas desean comprar o esos compradores desean comprar de acuerdo al nivel de precio, ¿cierto? Porque es una necesidad de primera necesidad. Entonces, mide que en este momento nos permite ver el comportamiento económico realmente de acuerdo a esos productos. Entonces, se determina realmente a las cantidades de acuerdo a la demanda y de acuerdo al precio. Entonces, obviamente, se determina realmente esa demanda y esa oferta es de acuerdo a estas dos principales características que debemos, de lo que tenemos que tener en cuenta, la demanda. Entonces, ojo muchachos, porque vamos a hacer una pregunta realmente, vamos a hacer dentro del parcial, ya lo digo realmente para que lo anoten por ahí en el cuaderno. El profe, yo me acuerdo que me dijo que iba a hacer un par de preguntitas en este momento. Entonces, ¿cuál sería la pregunta número 1? Se va a hacer un ejercicio. Ejemplo, puede ser con papa, puede ser ahorita con implementos deportivos que tengan estos fenómenos. Entonces, me van a explicar realmente qué pasaría si los precios aumentan, la producción aumenta, qué pasaría, la curva disminuye o aumenta. O al caso, digamos en este caso al revés. ¿Qué pasaría si la demanda está igual, pero hay abundancia de producción y los precios qué pasaría? ¿Disminuirían o aumentarían? Se mantienen. Los precios bajan. Se mantienen o tienden a bajar realmente porque hay mucha producción. Entonces, vemos ese comportamiento de lo que es la oferta y la demanda y de acuerdo a, en este caso, esos fenómenos. Entonces, voy a hacer una serie de preguntitas, realmente son 3, 4 preguntitas que realmente pueden ingresar al parcial sobre oferta y demanda. Entonces, estudien mucho ese tema, sobre todo cuáles son las variables que determinan una serie de variables. ¿Cuáles son las variables que me determinan la demanda? Segunda pregunta, para que anoten ahí. Entonces, esas variables, muchachos, ahí les estoy enviando preguntas, les estoy enviando para que pronto la revisen, la tomen en cuenta, y yo sé que va a salir en el parcial. Las variables que me determinan la demanda
En este caso son los precios del bien, que se mueven de forma inversa. Entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Cuando los precios o la demanda o el producto escasea, el precio aumenta. Cuando los precios, cuando la demanda es constante, pero hay producción, en este caso los precios se mantienen o tienden a bajar, porque realmente hay demasiada abundancia. En este caso, lo que es el precio de un bien. La renta, se aparecen dos rentas realmente dentro de una variable, son los bienes normales. Más adelante vamos a entender qué son los bienes normales, qué son los bienes inferiores, ¿cierto? Que nos permite realmente determinar. Ojo, muchachos, entonces, la primera pregunta ya vimos cuál era. ¿Qué es la oferta de la demanda? Un ejemplo, y ustedes me van a contestar si disminuye si bajan los precios o aumenta la cantidad en este caso. O si los precios se mantienen, aumentan de acuerdo a la oferta y la demanda, o sobre todo la demanda. Esa es la primera pregunta. Segundo, puede decir, ¿cuáles son las variables que me determinan realmente la demanda? La estamos viendo en este momento. Segunda pregunta ahí para que lo tengan y lo anoten. Entonces, la renta va de acuerdo a los bienes normales o los bienes inferiores. Más adelante vamos a ver qué son los bienes normales, qué son los bienes inferiores, para entender esta relación sobre la demanda, sobre las variables de la demanda. Los precios de bienes relacionados. ¿Cuáles son esos bienes relacionados que se ven dentro de estas variables? Son los bienes sustitutos, ¿cierto? Que en este caso ya sabemos que los... ¿cuál sería realmente esos bienes? Entonces, en este caso, se satisface la necesidad del bien, la necesidad del consumidor, prácticamente igual que si fuera un bien en cuestión. Vemos la imagen. ¿Cuál es el bien sustituto para la Coca-Cola? ¿Cuál es el bien? ¿Por qué Pepsi? Porque es un producto muy parecido, profe. Porque es la competencia directa. Exactamente, cumple con la misma necesidades. Porque satisface las mismas necesidades que podría, bueno, no satisface las mismas necesidades, pero sí se acerca. No, jamás. Se acerca mucho o casi igual al bien en cuestión. Se asemeja al bien en cuestión, sí. Exactamente, mire, si son precios relacionados, un bien sustituto, como en este caso la Coca-Cola, y en este caso el bien sustituto es Pepsi, tiene una relación. ¿Por qué una relación? Porque primero satisface una necesidad. No importa si fuera, digamos, el sabor no es igual a la Coca-Cola o a la Pepsi, pero cumple, digamos, una necesidad, o suple una necesidad. En este caso, aquellas personas que consumen Coca-Cola o consumen Pepsi para un bien, digamos, realmente esas personas que están acostumbradas a tomar, con la CO, digamos, múltiples variables o múltiples factores que me determinan. Pero cumplen una relación, ¿cierto? Entonces, para que ustedes entiendan cuando se indican qué es un bien sustituto, ustedes lo puedan expresar. Es un bien que me suple una necesidad igual o superior o igual al producto que está determinado. ¿Qué es un bien, digamos, el bien complementario? Los bienes complementarios son los que consumen conjuntamente un bien en cuestión. Realmente son otros bienes que me determinan o que complementan a esos productos. ¿Cuál complementaría en este caso la Coca-Cola? Una hamburguesa, profe. El pan. Bueno, mira, ¿sí ven? Que complementa, algo que acompaña a esos productos. ¿Y eso quiere decir? Empanada. Sí, claro. Entonces eso obliga a que realmente yo voy a comprar, por ejemplo, una empanada o una hamburguesa. ¿Qué le ofrecen a usted? Una Coca-Cola, una bebida, profe. Una bebida, sí, por lo general, Coca-Cola. Unas papas adicionales a la francesa. Ese sería un bien complementario. Un bien complementario, sí. Exactamente. Entonces obliga en este momento a tener un precio complementario o una relación en este caso. Miren, son precios de bienes relacionados. Un bien sustituto, en este caso, un bien complementario, que ya ustedes lo han dicho, cuál es que complementa uno al otro. Segundo, el tinto tiene un bien sustituto.
Podría ser un agua panela o un o- chocolate. O un té. Una aromática. De pronto un té. Cigarro. No, ninguno. Un café con leche. Café leche. No, porque es igual que el café. ¿Sí me entiende? No es un bien que me sustituta en este momento, haga un sustituto, un bien sustituto al café, ¿cierto? Entonces en este caso. Este sí le tapa toda la. Entonces vemos que en este momento no lo hay, ¿sí? Entonces vemos que realmente, mira que ese comportamiento. Perdón, profe, y entonces, ¿cuál sería el nombre de ese bien? Digamos, en el caso de la comparación que usted está haciendo, que el tinto no tiene, digamos, ningún sustituto. Tendría un complementario, pero un sustituto no. No, en este caso no. Entonces no sería un bien sustituto, sino un bien normal. Un bien normal, o en este caso, bienes normales que no corresponden a una necesidad. Digamos, corresponden a una necesidad, ¿cierto? Porque si lo digo que no corresponde a una necesidad, me estoy contrayendo lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Sí, como tengo yo una necesidad. ¿Cuáles son las necesidades? Pues obviamente aquellas personas que consumen eso. Pero en este caso no hay un producto exactamente como la Coca-Cola, ¿cierto? Que suple otra necesidad, en este caso, otra bebida como Pepsi. Ahorita en este caso hay otro producto sustituto que corresponde al tema de la Coca-Cola, Big Cola, ¿cierto? Prácticamente es similar, ¿cierto? Pues obviamente los sabores no son exactos, pero nos acompañan realmente en este proceso, ¿cierto? Entonces vemos que realmente, pero en el café, si ustedes, hay variedades de café, ¿cierto? De sabores, con texturas, todo eso, ¿cierto? Tú puedes ver realmente, pero no hay un bien realmente hoy en día que nos permite realmente reemplazar el café. Yo, pues la verdad, yo tomo mucho café y no. Entonces en este caso, pues no hay en este caso un producto realmente que alguien nos dice que, ¿cómo es el tema? Es que no la vi. Lo que pasa es que existe en el mercado un producto que es a base de un hongo y que reemplaza supuestamente el café. Pero pues si nos ponemos a ver comparaciones, no es un derivado directamente del café, entonces no sería... No, porque es el ganoderma, que dice. Exactamente, acuérdese que el café... Tiene solo el nombre de gano café, café. no porque sea del café, es de un hongo. Exactamente. Acuérdese que el café viene de un grano. Pero sabe a café, profe, o sea, es pero igualito. Viene de un grano. Que viene con bueno, sí, hay algunas, ¿cierto? hay unos que saben. Pero el producto realmente no es, o sea, la verdad no tengo conocimiento en ese momento, yo creería que... Profe, pues también hay otros sustitutos que obviamente aquí en Colombia no consumimos, pero en algunos otros países como Perú, consumen en lugar del café otros granos, como por ejemplo habas o arvejas, en lugar del café. Y ese podría ser un sustituto. No, sería un bien, digamos que no sería un bien Son sustituto. totalmente diferentes, no podría ser Sí, un sustituto. porque es algo que realmente sea igual o que similar al bien. Las bebidas son, o sea, la bebida que se obtiene de las arvejas o habas tostadas es muy similar al sabor y al aroma del café, entonces en ese caso sí podría ser un sustituto. Tocaría mirarlo, pero realmente no tengo conocimiento. Tiene que ser algo que sea... Ya la probé alguna vez y no me pareció que tuviera el mismo sabor. Exactamente. Es que mire de que en este pronto caso no cambia. De pronto es como mirar la base, ¿no? De que fuera como lo mismo. Exactamente. Profe, Sí, qué pena. Sí. Lo interrumpo un momento, qué pena. Es que pues yo estoy mirando en el tema, no sé, porque bueno, se dice que en sabor es un sustituto como entre la parte del sabor, pero no en sí en las marcas, porque si hablamos de marcas, cada cual podría sustituir por una marca, ¿no? Sí, claro, pero es que nosotros, la marca no reemplaza a ese producto, ¿cierto? ¿Cierto? Ejemplo, yo no puedo, Tiene que estar en el sabor, más no en la marca. Porque exactamente, porque si es un café, yo puedo tener Nescafé, Café Nissan, esas variedades de muchas marcas. Pero café todos son cafés. Rojo, pero todos son el mismo café. Obviamente que unos más concentrados que otros, porque ellos realmente, para mí, yo digo que el mejor café es el que producen, tuestan en la finca y lo muelen. Pero en ese sentido sí habría diferencia, o sea, porque de pronto la Coca-Cola, la Pepsi, se trata de asimilar lo mismo, o sea, la parte comparativa es como lo mismo.
Ya lo único que cambiaría serían las marcas. O sea, Las marcas, si sí. nos Quizás posicionamos son en como otro, sí, perdón, si nos posicionáramos de pronto en otros productos, dijéramos en la parte automotriz, un ejemplo, y el carro, bueno, la parte, ¿cuál sería el sustituto? Digamos, una moto, o no sé, también lo mismo, pero no está cumpliendo con una función. O sea, sería como de alguna otra manera verlo de esa manera, pero cumple con la función. Sería también algo Cumple que con la función, satisface sí. la necesidad, exacto, del consumidor. A alguno le gustará de pronto la cabina y al otro, pues, el aire, aunque hay motos también encabinadas. Bueno, Entonces no Dependiendo de la sería necesidad. ¿no? carro, Dependiendo sino de la vehículo necesidad. como tal. Depende de la necesidad, ¿cierto? Exactamente. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice, ¿cuáles son los bienes inferiores? Dice que un bien inferior es el bien del consumo muy asequible, de precios muy bajos, que sirven en ello para satisfacer una necesidad del consumo de personas con rentas muy bajas que pueden permitir la compra de otro bien sustituto a un mayor precio. Entonces vemos cuáles serían en este caso esos bienes. Pues son productos que yo puedo comprar porque son aquellas personas, me dicen muy claramente, que tienen una renta muy baja. ¿Cuáles serían esas personas que realmente tienen muy baja? Pues aquellas personas que tienen, pero obviamente, obtienen un salario mínimo más bajo de lo del salario mínimo y pueden adquirir esos precios realmente muy bajos. Entonces, si se dan de cuenta que hay personas que a veces van y compran productos muy inferiores, o sea, no de la misma calidad, ¿cierto? Pero cumplen con la misma necesidad, ¿cierto? A veces ellos van, aquellas personas que van y compran, aquellos van a supermercados donde no compran, ejemplo, un kilo de papa, sino aquellos paqueticos que están de 1.000 pesos, 2.000, ¿cierto? Pues que realmente no es la misma calidad, pero van a suplir una necesidad en este caso, en este momento, ¿cierto? Entonces, uno representa otro tipo de bienes sustitutos que puedo comprar a un mayor precio. Entonces, a veces pueden, digamos, comprar variedad de productos muy bajos y comprar otros productos sustitutos que realmente me reemplace a esa necesidad que yo pues, voy a adquirir con un precio un poco más alto. ¿Sí? Entonces, en este caso, los bienes clásicos o los bienes inferiores son como las comidas baratas, como los fideos secos, los paquetes, el arroz o las papas. Esos son realmente bienes inferiores que realmente se pueden conseguir a un bajo precio, que cumplen, que satisfacen una necesidad, ¿cierto? Muy básica, ¿cierto? Pero realmente se puede conseguir a un bajo precio, ¿cierto? Si hablamos del tema del arroz, a veces los precios son realmente superiores, pero ustedes realmente, la mayoría dicen, ¿qué marca compran de arroz? Roa. Roa, Diana. Diana Forwila. Exactamente, son esos precios normales, ¿cierto? Ahora, ¿qué marcas tienen precios inferiores en este momento? Precios muy bajos. La marca Mi Arroz. El pesado, el Marcas que propias. Las marcas propias de los supermercados, profe. Exactamente, son, digamos en este caso. Inclusive la misma marca tiene variedad de precios, por lo menos Diana Premium, que ejemplo, que me gusta a mí, es un poquito más costoso que los otros Diana, si hay uno de más bajo precio en la misma marca. Exactamente, en ese caso son precios más bajos, pero que nos facilitan a qué, satisfacer qué permite en ese momento fabricar, ¿sí? Satisfacer una necesidad, una necesidad, una necesidad. que tenga ingresos superiores en ese momento muy bajos, ¿cierto? Pero en este caso va a satisfacer. Hay personas que también dicen es que hay un arroz que rinde más que el otro, hay otro que... No, que eso, eso es dependiendo de la persona que lo cocine. Depende del cocinero, sí. Exactamente, porque hay personas que Toda dicen, la mano, entonces. hay personas, bueno, no vamos a, digamos, a ingresar a ese proceso, pero realmente yo conozco de cocina, sé cómo es el tema. Entonces, muchachos, ya sabemos que en este caso el arroz, sobre todo el tema de las papas, también en este momento son bienes inferiores que me permite realmente ingresar, ¿cierto? Conocer, ¿cierto? Y sean más bajas también, porque nos permite realmente obtener esos productos para suplir una necesidad muy baja y bajos precios. Bienes sustitutos. Nos pasamos bienes normales, ¿cierto? Bienes normales, entonces dice que es todo aquel tipo de bien o servicio en que la demanda aumenta a medida que aumentan los ingresos.
el término utilizando económicamente para estudiar los distintos tipos de bienes en este caso. Entonces, ¿cuáles serían esos bienes? Bienes normales. Dice que son todos tipos de bienes que aumentan la demanda de acuerdo a la medida de aumento de ingresos. ¿Cuáles serían esos bienes? Ahí está, dice alimentos, ropa, etc. Un tinto. No, apenas terminamos la clase, muchachos. Entonces, mire, ustedes cuando ganan, por ejemplo, ingresan un trabajo muy bien pago, realmente uno, ¿qué pasa cuando tiene esos aumentos de precios, cierto? O esos aumentos de salarios. Uno tiende a gastar cosas. Aumenta la calidad de vida. Aumenta la calidad de vida, ¿pero en qué? ¿Qué decide uno comprar? Mejores cosas, de mejor calidad, mejores costosas. Exactamente. Entonces vemos que realmente son esos productos que realmente uno adquiere, ¿cierto? Cuando uno tiene un salario, pues en este caso aumentan los ingresos, pues uno tiende a comprar productos, obviamente como alimentos, ¿cierto? Ya en este caso, si tú tienes un salario mínimo, un salario más de 3 o 4 salarios mínimos, que ya no vas a ir a comprar la misma hamburguesa que compras en la tienda o en el carrito o en el ejemplo, ¿sí? Ya va a centros comerciales, donde un poquito más carito, ¿cierto? En ese caso. Segundo, ya la ropa no va a ser la misma ropa que compraban en almacén, pues, X del barrio, sino ya va a prácticamente marcas grandes, como marcas de ropa, pues, obviamente, Marco Polo no iba a decir, ropas muy caras, ¿cierto? De altas estándares de calidad y son más económicos. Entonces vemos que en este momento un bien normal es todo ese tema. En este caso, vemos que la clase de bien económico es en el cual la demanda aumenta deprisa y que la renta en este caso. Entonces, ejemplo, bienes normales, alimentos, ropa, todos los bienes normales que en el cual incrementan la renta de las personas y aumenta la demanda, en este caso, de bienes inferiores. Entonces, en este caso, puede en este caso aumentar o disminuir, en este caso, los productos inferiores. Entonces, en este caso, mire que aquí nos dice es todo lo contrario en este caso, todo lo que podemos comprar de acuerdo a los ingresos de aquí. Y bienes inferiores, ¿qué es? Todos los productos que podamos ingresar o comprar en este momento con un precio muy bajo, cuando la persona tiene una renta muy baja. Entonces, mire qué es, esa es la gran diferencia. Tercera pregunta del parcial. ¿Cuál es la diferencia entre bienes inferiores y bienes normales? Ya saben cuál es. Que en uno habla de precios muy bajos, o sea, ingresos muy bajos, y en otro, ingresos superiores. Ahí está el parcial, ahí está la pregunta muy simple, sencilla, y ustedes lo pueden determinar. Ejemplo de bienes sustitutos. Coca-Cola, Pepsi, automóvil, motos, bicicletas, transporte público, sería en este caso. Mantequilla, margarina, ¿cierto? Puede ser esos bienes sustitutos. Igualmente son similares, pero realmente cumplen una necesidad que es suplir a uno o al otro en este caso. Té y café, mira que sí hay en este caso un bien sustituto. Realmente no es un bien, ¿cierto? Pero que trata, en este caso, que tiene, ejemplo, o participa en este caso en el proceso de bienes productos sustitutos, el té. ¿Que no brinda las mismas sabores? No, pero suple una necesidad que es tomar algo caliente realmente y con un sabor totalmente que aplica que realmente suba uno las energías, el ambiente, pero realmente porque normalmente uno acostumbra a tomar café más, para en este caso cuando tiene frío, cuando pues obviamente tiene sueño y pues obviamente muchas cosas. Entonces, vuelvo y repito la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre bienes normales y bienes sustitutos? Bienes inferiores. Ahora, ¿cuáles son los bienes sustitutos? Cuarta pregunta. Milton, cuéntame. Profe, aquí mirando entre plátanos y manzanas, yo no veo que eso sea un bien sustituto, lo que yo conozco. Mantequilla, mamela.
Total, realmente... Ese plátano es banano. Serían bananos. Exactamente. Entonces, plátano sería verde, ¿cierto? Y banano es como una fruta realmente, ¿cierto? Si tú lo ves como fruta, y la naranja es lo mismo, fruta, ¿sí? En este caso, ¿sí? Pero cuando es plátano verde, realmente me entienden aquellas personas que pronto hacen mercado, todo ese proceso, y una manzana, pues dice, no, pero la plátano lo tengo que cocinar, mientras el banano, en este caso no, yo lo puedo consumir lo mismo que en este caso una manzana de forma natural. ¿Que cumple las mismas necesidades? Sí, claro, en este caso tiene propiedades obviamente para el organismo, todo el proceso, y obviamente suple una necesidad que es de adquirir o consumir este producto. En ese caso de medios tecnológicos, Windows, Mac, Linux, que son diferentes marcas, pero todas van a lo mismo realmente. Windows pues, proporciona una tecnología igual que la Mac. La Mac pues obviamente tiene más, obviamente más características, más productos diferentes, ¿cierto? Más obviamente que nos ayudan y realmente nos permite entender. Colgate y Kretz, pasta de dientes, sí, prácticamente es similar. ¿Qué es lo que aporta realmente? Pues va a ser la misma utilidad. ¿Lo vamos a utilizar para qué? Pues obviamente para el lenguaje vocal y todo ese proceso. Entonces vemos que es algo similar a uno al otro, ¿cierto? Entonces, ejemplo, ¿qué son los bienes sustitutos? Ustedes ya pueden decir entonces, cuarta pregunta o quinta pregunta, ¿qué son los bienes sustitutos? Entonces, obviamente, por ahí más atrás en las diapositivas, más atrás, nos dice que es un bien sustituto. Bienes complementarios. Entonces, en este caso, de bienes complementarios, un formato de música disponible en respectivos productores. Pues algo que realmente es similar o que en este caso supla una necesidad. Entonces, en este caso, o que son cosas disponibles. Ejemplo, el café, el azúcar. Es algo que acompaña uno al otro. El café y el azúcar obviamente van de la mano realmente. Ordenadores, software. Si yo no tengo un ordenador, pues obviamente yo no puedo tener un software. Entonces, mire que va uno al otro. Es algo que me interactúa uno al otro o que se necesita uno al otro, ¿cierto? Por ejemplo, Lina, cuéntame. Lina. No, profe, qué pena. Estaba mirando acá y se me disparó la mano. Ok. Y calzados, entonces en este caso siempre se venderán zapatos izquierdos y el calzado derecho, ¿cierto? Yo no puedo vender un zapato derecho y luego pedirla por el izquierdo, porque realmente entonces no tengo el pie. Entonces sería una de las cosas, una de las condiciones que en este caso sería el tema. Pero normalmente uno compra es el par de zapatos, ¿cierto? No es solo uno. Cigarrillos, encendedores, ¿cierto? Si yo no puedo, en este caso, cigarrillos, ¿cuál sería? Encendedores, ¿qué? Fósforo, ¿cierto? Que las personas que fuman, pues obviamente, pues si no tienen un cigarrillo, no pueden, pues comprando, pues no lo pueden, pues obviamente encenderlo, si no tienen un encendedor o algo que le ayude en este caso. Entonces, en este caso, otro bien sustituto o complementario en este momento para los cigarrillos serían los fósforos, que van a ser prácticamente similares, la misma función. Impresora multifuncionales, en este caso, o tóner. Obviamente, acuérdense que hay unas que son de multifuncionales, vienen a líquido, ¿cierto? Y las otras son a tóner, que son a tinta. Entonces, veamos que tiene una relación una a la otra, o que se necesita una a la otra. Bueno, entonces en el caso, los gustos, las expectativas sobre el futuro y la curva sobre la demanda. Entonces, vemos aquí en la imagen cómo está. Cuando el precio, ¿cierto? Entonces, en esa cantidad 1, ¿qué pasa? Cuando hay menor cantidad, el precio, ¿cierto? Aumenta. Pero cuando la cantidad aumenta, los precios disminuye. Entonces, mire que en este caso, tenemos que ver muy claro, en este caso, la demanda y la curva de demanda se disminuye o aumenta de acuerdo a la cantidad, ¿cierto? En este caso, ¿qué pasaría si hubiera Q3 estuviera más o menos
esta cosa. Por acá, ¿qué pasaría? ¿Dónde estarían los precios? Debajo de P2. Está por acá, ¿cierto? Más o menos. En este caso sería P3. Porque en este caso, la cantidad aumenta y los precios disminuyen. Entonces, en ese momento, por acá, más o menos. Entonces, miren en este caso que entre más cantidad los precios tienden a disminuir. Cuando es al revés, cuando las cantidades disminuyen, ¿qué pasaría con los precios? Aumentan de acuerdo a las variables, ¿cierto? ¿O qué pasa? Cuando la demanda de productos aumentan, ¿qué pasaría? Los precios o se mantienen o tienden a veces a aumentar, ¿cierto? Sí. Porque en este caso, pues se va a seguir vendiendo, pero los productos tienden a subir, ¿cierto? No se mantienen ni se disminuyen, pero tienden a subir. Entonces, mire que son tres fenómenos muy importantes que vemos en este momento. La oferta. Vamos a entender qué es la oferta. Dice que determina la cantidad de bienes que los vendedores ofrecen al mercado en función del nivel de precios. La oferta viene determinando algunas variables. Entonces, en este caso, ¿qué pasa en este caso con la oferta? Entonces, sabemos es que si hay mucha cantidad de bienes que venden ese producto, que ofrecen en el mercado, el precio obviamente se mantiene o es posible que el precio disminuya. ¿Cuáles son las variables que me determinan realmente esta oferta? En este caso, el precio del bien que se mueve en la misma dirección, ¿cierto? Y el precio de factores que son recursos utilizados en la fabricación. Entonces, ¿qué pasa cuando los precios realmente son muy económicos frente a un producto? Puede pasar con los factores en este caso, que los recursos que utilizan para producir ese bien son muy económicos y no tienen un costo mayor. Entonces realmente pueden jugar en ese momento, ¿cierto? Sobre todo el tema de la tecnología. Mire, uno de los factores que nos determina hoy en día, la tecnología, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Acuerdan? Anteriormente un par de zapatos eran realmente caros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era todo muy manual, realmente había muy pocas máquinas que nos permitían realmente. Entonces, ¿qué pasaría? La mano de obra era muy costosa, ¿cierto? Los productos eran muy costosos, la fabricación, digamos, de suelas y todas las partes que necesitan eran un poco muy costosas porque todo era muy rudimentario o muy manual. Entonces, esto no determina que realmente los precios aumentaban. Cuando ya surge el tema de la tecnología, el tema de eso nos permite y nos ahorra sobre todo el tema de, en este caso, de fabricación de piezas para hacer más rápido el ensamble de sus productos. Y eso me permite realmente que los precios disminuyan porque la tecnología, en este caso, me ayuda a disminuir los costos en este momento. Las expectativas, obviamente, de acuerdo, en este caso, el comportamiento del mercado puede ser que aumente o disminuye la oferta de un producto de acuerdo a los vendedores o de acuerdo a, en este caso, a la cantidad demandante. Mire la curva, ahora mire cómo se aumenta. Entonces dice muy claritamente, volvemos y nos centramos en este caso en el significado de oferta. Dice, determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado en función del nivel del precio. Entonces determina la cantidad. ¿Qué pasaría en este caso si hay cierta cantidad aquí? Mira, los precios, mire P1 donde se mantiene, ¿cierto? Pero cuando aumenta la cantidad, los precios aumentan. Entonces, en este caso, es posible que en este caso, digamos, no siempre cuando hay oferta, los precios tienden a bajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso hay demanda. Pero ¿qué pasaría si en este caso los precios, la demanda fuera o las cantidades fueran muy bajas? Por ejemplo, si en este caso Q3 sería acá. ¿Qué pasaría con el precio? ¿Aumentaría o disminuiría? Aumenta. En este caso puede aumentar. Entonces mire que en este caso hay dos funciones. Y los precios se mantienen y es posible que los precios aumenten de acuerdo.
Si escasea la cantidad, los precios aumentan. Si aumentan las cantidades, los precios tienden también a aumentar, ¿cierto? O se mantienen de la misma forma. Entonces, solo se mantienen realmente y nos limitan realmente el comportamiento del mercado sobre la oferta de ciertos productos. ¿Qué pasaría en la oferta y la demanda? En este caso dice es el punto de equilibrio, que es el punto de corte entre la curva de la oferta y la demanda, que se determina la cantidad y el precio demandante, o el precio del mercado. Entonces, ¿qué pasaría en este momento? Mira la imagen, ¿cierto? Me permite realmente, se encuentran realmente entre la oferta y la demanda, ¿cierto? Y el punto donde se corta realmente es donde se determina la cantidad y se determina el precio. O sea, realmente es el punto de equilibrio dentro de los productos y se mantiene realmente la oferta y la demanda de ciertos productos. Es por eso que a veces determinamos que la oferta de cierto producto se mantiene el precio. ¿Por qué? Porque en ese momento es igual a la cantidad de personas que van a comprar sobre la misma cantidad de precios que se manejan dentro del mercado. En este caso dice entonces, si un mercado no es tan equilibrado, esto puede deber a quién. Entonces, ¿qué pasaría? Ojo, muchachos. Sexta pregunta que puede salir acá. ¿Cuáles son los factores que no determina que el mercado no esté en equilibrio? ¿Cuáles serían los factores determinantes que no estén en equilibrio la oferta y la demanda? ¿Listo, muchachos? Entonces, ya sabemos, precio que sea superior al equilibrio, ¿sí? Cuya cantidad demandante sea inferior a la ofrecida. Entonces, veamos en este caso. ¿Qué pasaría? Mire, cantidad demandante, mire, en este caso, ¿cierto? Vemos la imagen. Ay, no me salí. ¿Por qué? ¿Por qué me sacó acá? Es que no sé por qué no me deja ver. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué pasaría en este momento? Mire, cuando la cantidad demandada es inferior a la ofrecida, los precios realmente aumentan, ¿cierto? Es posible que aumenten. Pero en este caso, si vemos el otro caso, el precio sea inferior al equilibrio. ¿Qué pasaría si el precio es inferior? O sea, menos, más económico, cuyo cantidad de demanda sea superior a la ofrecida en este caso. Entonces, si la cantidad digamos, el precio de cierta cantidad es menor, la cantidad aumenta, ¿cierto? Pero si en este caso, en el primer punto dice, el precio sea superior al equilibrio, o sea, cuya cantidad de demandante es inferior a la ofrecida. En este caso, si los precios aumentan, disminuye en este caso la cantidad de productos, en este caso, o la cantidad de precio. Bueno, aquí segundo caso. Bueno, el otro caso, cuando excede la demanda. Entonces, segundo caso. Vimos el primer, ese es el tema del el primer tema era el exceso de oferta. Y estos son los dos puntos que me determinan no tener un equilibrio. Ojo, muchachos, porque es una de las preguntas del parcial. Segundo caso, exceso de demanda. ¿Qué pasaría en este momento si el precio sea inferior al equilibrio en cuyo solo la cantidad de demanda sería superior a la oferta? En este caso, a la ofrecida. Entonces, vemos en este momento. Cuando vemos las dos imágenes, ¿cierto? La cantidad ofrecida es Q1, el precio se mantiene, pero la cantidad demandante aumenta. En este caso, los precios se mantienen. ¿Qué pasaría en este caso si la cantidad demandante aumenta, pero la cantidad 2 disminuye? Los precios tienden a subir, ¿cierto? Mírenlo acá. Los precios tienden a subir, ¿cierto? Porque en este caso hay un factor. O es posible que disminuya, aumenta la cantidad y los precios aumenten, ¿cierto? O en este caso, la cantidad de demandantes disminuyan, o sea, realmente no hay producción de productos
y los precios tienden a ¿qué? ¿Qué pasaría en este caso? Claro, a subir, mire. Acuérdense que en este momento, ¿qué pasaría? Es lo mismo que estamos viendo ahorita en este momento. Mire, cuando, ejemplo, si hablamos de la papa, ¿cierto? ¿Qué pasaría en este momento con la cantidad demandante? Hay mucha cantidad, ¿cierto? Pero la demanda bajó, ¿cierto? En ese caso, mire, ejemplo, aquí sería Q3. Menos el costo, baja el valor. ¿Y el precio cuánto sería en ese momento? Por acá. ¿Por qué? Baja. Porque en este caso hay mucha cantidad, pero la cantidad demandante es similar, ¿cierto? Se mantiene, la cantidad demandante se mantiene. Aumentas la cantidad, ¿cierto? O sea, hay sobreproducción de productos. La demanda se mantiene de ciertas personas. O sea, tiende aquí el precio. Señora. Profe, digamos que la demanda se tiene en cuenta es al consumidor y la oferta en el proveedor, en el productor, ¿no? Sí, claro, en quien ofrece el producto, o sea, los vendedores, ¿cierto? En este caso, ¿sí? Miren en este caso, ¿cuáles son los demandantes? Los que adquieren, ¿cierto? El consumidor es el demandante y por ello, si hay mucha demanda del consumidor, pues obviamente que empieza a escasear la producción. Entonces, ¿y qué pasaría cuando se escasea la producción? Aumentan los precios. Aumentan los precios. ¿Qué pasaría en este momento si la cantidad ofrecida aumenta, la demanda se mantiene? ¿Qué pasaría con los precios? ¿Bajan los precios o bajan los precios? Exactamente, bajan los precios. En este caso. Pero ¿qué pasaría si si hay producción? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si hay producción? O sea, ¿qué pasaría si hay harta producción acá? Si hay alta producción, pues y la demanda se los mantiene. Precios bajan. No, ojo a la pregunta, muchachos. ¿Qué pasaría si la demanda se mantiene y los precios, la cantidad de producción son hartas? Habría un equilibrio, entonces los precios... Yo creo que aumentaría el precio. Exactamente. Ojo, muchachos, miren lo que está. Aquí, la cantidad, digamos lo que es C, ¿cierto? Q, que sería en este caso, no digamos el Q, sino que le pongo aquí en este momento para que ustedes me entiendan. Se ve que no sabe hacerlo. ¿Y por qué lo hace? D. Este es C, ¿cierto? Y la demanda también es igual. La cantidad de productos es igual a la cantidad de productos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasaría? ¿Los precios aumentan o disminuyen? Profe, yo creo que aumentarían porque los comerciantes dicen, este producto está teniendo buena rotación, vamos a generarle buena utilidad. Exactamente, en ese caso. Ni escasea, ni es demasiado mucha producción, sino se mantiene la producción y la demanda se mantiene. Cuando se mantiene la producción, pues se mantiene, las cantidades se mantienen, la demanda se mantiene, los precios tienden a aumentar. Sí. ¿Qué pasaría? Ya vimos el otro contexto. La cantidad disminuye, la demanda aumenta, los precios tienden a aumentar también, ¿cierto? En este caso. En este caso, si las cantidades aumentan, ¿cierto? La oferta aumenta, los precios también aumentan en ese momento. Ahora, ¿qué es la elasticidad? Vamos a ver en este caso. Para determinar en este momento la elasticidad. Dice, cuando hay productos que al parecer se den al aumento muy grande de precios, la cantidad demandada u oferta tiende a disminuir o aumentar de forma mínima. En este caso, mire cuál es el comportamiento. Los precios aumentan, la cantidad aumenta, demandada o la oferta disminuye de acuerdo al proceso, de acuerdo al comportamiento del mercado. Entonces, por lo contrario, existen bienes y servicios
que en un pequeño cambio en el precio, la cantidad demandada o ofertada refiere en la proporción significativa. En este caso, es posible que aumente o disminuya. Entonces, es aquí donde se emplea el término elasticidad. Entonces, es posible, dice, por lo contrario, existen bienes y servicios que con un pequeño cambio de precio, las cantidades demandadas u ofertadas difieren en una proporción significativa. Es posible que el precio suba o disminuya de acuerdo a las cantidades demandadas, ¿cierto? Entonces, miren este caso. Me permite realmente entender que la elasticidad es si las cantidades van hacia la derecha o van a la izquierda, es de acuerdo a la oferta y la demanda del cambio de precio. Entonces, en el caso, si los precios aumentan, ¿qué pasaría con las cantidades? ¿Disminuyen o aumentan? Yo creo que disminuyen, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si las cantidades aumentan? ¿Qué pasaría con los precios? ¿Se disminuyen o aumentan? Bajan, Disminuyen. Entonces, mire cuál es el comportamiento ahí. Es la variación de acuerdo al comportamiento del precio. Ejemplo, si en este momento hubiera producción, ¿cierto? De papa, no hay problema. La demanda es igual, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si no hubiera en este momento solo el departamento de Boyacá, pero en este momento tuviera la producción, ¿cierto? Esta producción constante, ¿cierto? Pero en Nariño no hubiera papa. ¿Los precios disminuyen o aumentan? Aumentan. ¿Por qué? En Nariño tendríamos demanda. Porque es que solo está localizado en una zona. En una sola zona, ¿cierto? La demanda se mantiene, pero los precios suben, ¿cierto? Los precios pueden cambiar en este momento. ¿Sí? Entonces, mire cuál es el comportamiento de la oferta y la demanda. Es de acuerdo, en este caso, al pequeño variación o el cambio de precio en este momento. Entonces, mire, vamos a mirar que ya vimos que es la elasticidad. Ahora vamos a ver la fórmula, ¿cierto? Ahí está la fórmula realmente y ahorita lo voy a pasar realmente a varias fórmulas, pero para que nos entiendan, digamos, nos entendemos ahorita poco, vamos adelante a ver cada significado. Entonces, Q es la cantidad, P es el precio y la elasticidad es, ¿qué equivale a la elasticidad? Miren nomás en este momento. Una de las preguntas también puede ser eso, que determíneme o explíqueme la elasticidad es igual a ¿qué? A la variación porcentual de la cantidad dividido a la variación del precio. Otra de las preguntas ahí. Entonces, en este caso dice, el cálculo de la elasticidad muestra la variación porcentual, que sería la cantidad antes de la variación del 1% del precio. Entonces, ¿qué pasaría? Si está por encima del producto de la variación, es posible que sea una elasticidad, ¿cierto? O si se mantiene o es igual. Entonces, vamos a ver realmente qué es esto, por qué se mide y qué nos explica realmente y para qué podemos utilizar la elasticidad. Entonces, ojo muchachos, apréndanse la fórmula o lo que es la elasticidad, es la variación porcentual de la cantidad dividido la variación porcentual del precio. Entonces, en este caso es cuánto varía el precio, la cantidad y varía también el precio. Entonces, ¿cuál es la coeficiencia de elasticidad? Es cuando en este momento nos da negativo, pero para efectos de análisis se emplea un valor absoluto, o sea, un valor natural. Aunque debemos mencionar la elasticidad en precios, también es posible calcular la elasticidad de ingresos y la cruzada, en lo que consiste en concepto similar, en lo que respecto a las variaciones del precio de un bien, sino también la relación de variedad de ingresos y el precio de bienes relacionados al respecto. En este caso,
Me dicen, profe, ¿por qué dice que ingresos? Porque yo puedo determinar cuando una persona tiene un nivel de ingreso, ¿cierto? Un salario mínimo, así puedo determinar que está dispuesta a pagar productos de acuerdo al precio que se mantenga. Entonces, si yo tengo mayor ingreso, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tengo el nivel de ingresos altos? ¿Qué pasaría con los precios? Pues los pago realmente, ¿cierto? Que eso es un término que ya vimos, ¿cierto? Acuérdense que cuál es el término que miramos. Cuando yo tengo mayor ingresos, ¿qué pasaría? Ingreso un bien normal, ¿cierto, profe? Tengo mayor ingreso, voy a gastar más, sí. Exactamente. Entonces, ojo, porque aquí puedo determinar también, y eso me permite realmente determinar el ingreso o mencionar en este momento los precios de acuerdo a un producto. Entonces, soy capaz en este momento. Elasticidad, precio de la demanda. Esta elasticidad mide la variación de cantidades demandantes antes de la variación del precio. En este caso, mire, cuando yo determino realmente la elasticidad del precio demandantes, me mide qué es, cuánto es la cantidad de productos que se van a vender antes del precio, ¿sí? Entonces yo puedo determinar cuánta es la cantidad que tengo y puedo mirar si en la variación del precio disminuye o aumenta. Es decir, indica la variación porcentual en cantidades demandadas de un bien y la variación de su precio en un 1%. Entonces, quiere decir, es posible que aumente en 1% o 2, 3% de acuerdo a la cantidad en este momento. Entonces, ¿qué pasaría en este caso, en el caso de las papas? ¿Varía el precio? ¿Disminuye el precio? ¿De acuerdo al comportamiento? Está evidenciando, profe, que disminuye el precio. Claro, ¿por qué? Porque hay mucha cantidad de productos, ¿cierto? Demandante, y los precios disminuyen, ¿cierto? Entonces, la demanda de un bien es elástico cuando la cantidad de demanda corresponde significativamente a la variación del precio. Y la inelasticidad es la cantidad de demanda que corresponde elevadamente a la cantidad de variación de precio. Entonces, vamos a ver más adelante cuál es el comportamiento. Entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Si es por debajo de menos, en ese caso de 1%, tenemos que es una inelasticidad. Si es igual, se mantiene, o si es mayor, se da una elasticidad de un producto. Vamos a mirar en este caso el valor de la elasticidad. En este caso, mire, señora. Este concepto lo podríamos aplicar, por ejemplo, en el caso de cuando hacen ventas con porcentajes de descuento, o únicamente cuando corresponde solo a la producción. O sea, me refiero a cuando hacen rebajas, por ejemplo, en tiendas de ropa o calzado. ¿Qué pasa si, por qué hacen esas ofertas? ¿Qué pasa con ese producto? Yo supongo, para salir de su inventario. Exacto, para rotar. Porque no se han venido, porque están en stock del inventario y se quedó quieto. ¿Por qué? O cambio de colección, entonces necesitan que por poca demanda, por poca demanda. Porque no hay demanda. Exactamente, cuando un producto aparecen o aplican esos conceptos o esos descuentos, ¿cierto? De oferta, es porque el producto realmente no rota, ¿cierto? En este caso, los precios realmente buscan es que realmente salga al mercado como sea, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque en este momento, pues los productos realmente las personas no lo compran y realmente el producto no se vende. En este caso, pues no aplicaría porque lo que busca es que el precio salga, ¿cierto? No es sobre la demanda. En este caso, ¿qué pasa? Es sobre la oferta. ¿Hay mucha oferta de productos? No. Ahí son descuentos de la oferta. Lo que está pasando ahorita, como estuvo tan estancado el comercio, entonces hay muchas ofertas porque en este periodo de marzo hasta acá no se vendió y tienen que sacar ese producto como sea. Exactamente, en este caso es el momento de comprar, pero en diciembre no. ¿Por qué?
Porque en diciembre no es momento de comprar. Aumentan los Todo el mundo precios. quiere comprar, Demanda. aumentan precios por eso. Porque hay demasiada demanda. ¿Qué pasa Demanda. cuando en este momento, muchachos? Mire, escúchame y verá, muchachos. Es un fenómeno que pasa. Como hay una demanda, aumenta la demanda en el mes de diciembre, sobre todo el 7, 16 de diciembre, el 24, que es donde se compran o se dan regalos, otros, inclusivamente el 31 de diciembre, que hay personas que no pueden comprar o que no compran o que están acostumbrados. El 24 hacen la comida y no más. El 31 se dan los regalos. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese mes aumenta la demanda, ¿cierto? ¿Qué pasa con los precios? Aumentan, ¿sí ve? Entonces, en este caso, aumentan. ¿Los productos se mantienen, los productos demandantes hay? Claro que sí, hay un montón de demandantes, ¿cierto? Hay cierta cantidad de productos, pero la demanda aumenta. Entonces, en este caso, el valor de la elasticidad dice que la demanda perfectamente elástica quiere decir cuando es la cantidad o los precios aumentan. O sea, quiere decir infinito. Puede que el precio no varíe nada, digamos las cantidades no afecten en nada y siempre el precio tiende a subir. Y eso quiere decir que es infinita. Cuando la demanda es elástica, que es mayor o igual a 1, ¿cierto? Entonces en este momento, mire la imagen, ¿qué pasa? Cuando es igual a 1, la demanda en este caso es perfectamente elástica. ¿Cierto? Entonces en este momento, aquí, cuando los precios, en la primera dice perfectamente elástica, cuando los precios se mantienen, o inelástica, cuando los precios realmente disminuyen, las cantidades aumentan. Entonces mire ese momento. Hay diferentes elasticidad. Demanda con elasticidad unitaria, quiere decir que es igual a 1, ¿cierto? Siempre se mantiene. Elasticidad inelástica, cuando es menor o igual a 1, cuando la demanda o la oferta es igual a menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los precios es menor a 1, realmente los precios realmente se mantienen, digamos, la elasticidad es menos 1, realmente es posible que cualquier cambio en el precio o en la cantidad no aumente mayor a 1, sino se mantenga. Cuando la demanda perfectamente inelástica quiere decir igual, menor o igual a 0, ¿cierto? Y vemos cuáles son los diferentes, en la imagen, cuáles son los diferentes inelasticidad que se mantienen. Entonces, el precio unitario, mire, el precio se mantiene, ¿cierto? ¿Qué pasaría cuando la elasticidad es relativamente elástica? Cuando los precios aumentan, ¿cierto? ¿Qué pasaría en este caso cuando la relatividad inelástica es que en este momento los precios, las cantidades aumentan y los precios es posible que disminuyan? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de eso para entender eso. La elasticidad en este caso de la demanda no suele ser la misma a lo largo de la curva, sino que la elasticidad de precios también no varía. En este caso es posible que si aumenta o disminuya, en este caso, los precios me permiten. Lady, cuéntame. Profe, qué pena molestarme, pero es que desde que empezó a explicar la elasticidad me perdí. Ok, no te pero preocupes. Perdí, no me he encontrado. Exactamente, no te preocupes. Con un ejercicio vamos a entender cómo es el proceso de elasticidad, ¿cierto? Entonces, no se me afane por eso. Entonces, en este caso, aquí vamos a ver cuál es el comportamiento en la curva. Ejemplo, aquí, cuando en este momento, mira, en este espacio, ¿qué pasa con las cantidades? La demanda es elástica, ¿cierto? Porque aumenta las cantidades y los precios es posible que disminuyan. Cuando las cantidades disminuyen, ¿qué pasa con los precios? Aumentan. Eso quiere decir que es un precio unitario, ¿cierto? Cuando la demanda es inelástica, eso quiere decir que los precios realmente disminuyen tanto las cantidades que los precios posibles que aumenten. Los factores que influyen en una elasticidad, ¿cuáles son?
determinan en ese caso la demanda, la elasticidad o en este caso inelasticidad, que son los bienes necesarios y los bienes de lujo. ¿Cuáles son los bienes necesarios? Alimento. Del consumo de canasta familiar. Exactamente. En este caso son inestables que realmente pueden aumentar o pueden disminuir. ¿Cuáles son los bienes de lujo? Los carros. Ser la ropa también. Exactamente. Carros, sí, viajes. En este caso, la demanda es elástica, o sea, es mayor o igual a cero, ¿cierto? Existen bienes o no bienes sustitutos cercanos, ¿cierto? Existen, pues, una demanda elástica y no existen cuando en este caso la demanda es inelástica. Entonces, ¿qué pasaría frente a esto? Te explico acá. Bienes sustitutos cercanos. ¿Cuáles son los bienes sustitutos? Ya lo vimos cuáles eran, ¿cierto? En este caso, que pueden sustituir o que existen o no existen en el mercado. Entonces, cuando un producto existe, quiere decir que la demanda es elástica, ¿cierto? Se mantiene y existe. O sea, el producto es posible que lo compre o en este caso tenga una oferta o una demanda de ese producto. Cuando no existen, quiere decir que no están en el mercado, ¿cierto? O que son muy escasos. En este caso, pues el horizonte temporal de la demanda elástica puede ser en este caso temporal o mayor en este momento. Entonces es posible que los precios aumenten o disminuyan de acuerdo a un bien necesario o a un bien de lujo. Las 10. Muchachos, voy a pasar directamente. Profe, una pregunta, ¿esa diapositiva la va a subir a la plataforma o está en la plataforma? Se va a subir a la plataforma, no hay problema. Ya la mañana la subo. Entonces, muchachos, paso al ejercicio para que ustedes sepan y entiendan qué es la elasticidad. Elasticidad en precios de la demanda. Vamos a mirar cuál es el precio de acuerdo a la demanda. Entonces, mire la fórmula. Entonces, leí con muy cuidado para que pronto entendamos qué es la elasticidad ya con el ejercicio. Entonces dice, la fórmula de la demanda, ¿cierto? De la elasticidad precio-demanda es igual aquí a la variación de la cantidad demandante. Entonces, ¿cuál es la variación de la cantidad demandante? Es posible que aumenten las cantidades o disminuyan, ¿cierto? La variación dividido sobre la variación de precios, porcentual de precios. En ese caso es posible que los precios aumenten. Tiene los audífonos puestos, no te tiene por qué molestar. ¿Listo? Que yo hable. Entonces ya sabemos en este caso cuál sería. Carmen. Ya. Entonces, mucho cuidado acá. Cuando es menor a 1, la elasticidad es inelástica, ¿cierto? Mírala acá. Eso quiere decir que la variación de la cantidad va a ser menor a la variación del precio. Entonces, mire, sigue cómo es el tema. Entonces, cuando una elasticidad, en este caso es menos, o en este caso es menor a 1, ¿cierto? Es inelástica. ¿Por qué? Porque dice que la variación a la cantidad va a ser menor a la cantidad, la variación de precios. O sea, es menor la cantidad de elementos a vender y la variación en ese caso a precio. O sea, que realmente el precio se mantiene y la cantidad disminuye, ¿cierto? Ahora, el siguiente punto dice, ¿cuándo es elástica? Es cuando es menor o igual a 1. Entonces, cuando está a 1, realmente en este caso, la variación en este caso es, esa la cantidad va a ser mayor a la variación del precio. En ese caso, aumenta las cantidades y el precio varía el precio de eso. ¿Sí? Es posible que aumente o disminuya. Cuando es igual a 1 o mayor o igual, notaría en este momento. Entonces, cuando es igual a 1, es posible que los precios se mantengan. El precio va a ser igual. La cantidad va a ser igual y los precios va a ser igual. Entonces, ni aumenta el precio, ni aumenta la demanda, sino se mantiene en este caso. Entonces, se determina. Entonces, vamos a ver ya realmente quién es el 57311.
Alguien me pidió unos segundos, muchachos. No sé, es que no. El 53 es 311. No sé quién es. ¿Me voy a decir quién es? Bueno, muchachos, explico aquel ejercicio y aquella persona que pronto necesita unos minutos para la clase puede ingresar. Entonces, mire la fórmula. Hay dos fórmulas para esa elasticidad en precio y demanda. Q2, es en este caso, ya sabemos que Q es la cantidad demandante, ¿cierto? Q1, ya sabemos cuál es. Q1, ya sabemos que es la cantidad. P2, ¿qué es? ¿Qué es P? Es el precio o la variación del precio, ¿cierto? Menos P, que en este caso P1 es precio 1 o precio 2, dividido sobre precio 1. Esta es la primera fórmula, ¿cierto? Para determinar la elasticidad precio-demanda. ¿Cuál es la otra fórmula que de pronto se puede determinar? P, que es la cantidad, P el precio, y Q la cantidad, dividido sobre P, Q por P en ese momento. Entonces, vamos a determinar cuál es en este caso el ejercicio. Entonces, hay un ejercicio. Entonces, Q es igual a 20 menos 2P. ¿2P qué es? La cantidad de precios o la variación de precios en ese momento, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar en este momento la variación de precios. P, ¿qué es? El precio, ¿cierto? Y Q, la cantidad. Entonces, ojo, hay dos términos aquí. Q es de acuerdo a la variación de precios, ¿sí? Mírenlo acá, que es 2P, y Q, en este caso, es la cantidad. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula acá, ¿cierto? Entonces, en este momento, ¿qué es? 7, que es Q2, ¿cierto? Sobre Q1, que es en este caso, 7, ¿qué es? El precio, ¿cierto? Mírenlo acá. Aplicamos esta fórmula para que ustedes entiendan. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. No la de arriba porque si no realmente se van a enredar. ¿Qué hacemos en este momento? ¿P cuánto es? Muchachos. 7, ¿cierto? ¿Y Q cuánto es? 6. Ok, listo. Q cuánto es? 6. 6. En este momento sería ¿cuál? 20. No, 2P. Menos 2P. 2P. ¿Por qué 2P? Porque 2P es la variación que corresponde, en este caso, de acuerdo a la variación del precio. Cosa en este momento. Papi, ya dormir, mi amor. ¿Listo? ¿Qué hacemos en este caso? Se divide 7 sobre 6 y se multiplica por menos 2. ¿Cuánto nos daría en este momento? Como no tenemos más precios, ¿cierto? Solo en este caso no vamos a coger otro precio, ¿cierto? Y yo, no, profe, pero ¿y dónde está este precio? Como solo tenemos un solo precio, pues solo determinamos en este momento solo uno, que es en este caso 7, ¿cierto? Entonces en este caso no vamos a utilizar sino solo acá el precio. Entonces está ahí. Entonces en este caso, ¿cuál es la elasticidad en precio y demanda? Menos 2,33. Pregunta del millón. ¿Es inelástica o elástica? Ojo que aquí, acá es mayor o igual, mayor a 1. Elástica, bro. Es elástica. Es inelástica. Inelástica. Ahí es menos 2. Dio menos 2, sí, inelástica. Inelástica, profe. Inelástica, ¿cierto? Entonces en este caso es cuando Profe, es ¿yo lo puedo interrumpir menos, un momento? es inelástica, la dejé así como elástica, pero en este caso es inelástica. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que es inelástica? Es menor que 1. Es menor a 1, profesor. Menor a 1. Es menor a 1. Exactamente. Entonces va a haber otro ejercicio. Profe, pero es que, perdón, buenas noches. Sí. Pero es que, no sé, mire, se supone que es P por Q sobre P.
lo que usted querría hacer, pero usted está haciendo es P sobre Q por T. Exactamente. Ya le voy a responder esa pregunta, listo, para que no se me asuste. ¿Qué pasa? El ejercicio solo a mí me determina un precio. Es que ellos se confunden, profe, porque no miran que la Q vale es igual a una fórmula, digámoslo así, de 20 menos 2P, que eso es junto. No es que el 2P sea un precio aparte. En este ejercicio usted nos está dando un solo precio. Un solo precio, sí señora, gracias por eso, un solo precio. Ahorita vamos a ver otro ejercicio donde nos dan dos precios. ¿Qué pasaría con dos precios? Entonces, mire el otro ejercicio. P es igual a 5 pesos, ¿cierto? P2, ¿cuánto sería? 7, ¿cierto? Q es igual a 300, que es Q1, ¿cierto? Y Q2 es 230, ¿cierto? Entonces, ¿entendido hasta ahí? Ahí, en ese ejemplo, sí me dan un precio y me da dos precios, ¿cierto? Dos precios y dos cantidades. Y dos cantidades. ¿Cuál fórmula podemos aplicar? De las dos. La de arriba, la EPB igual a X2 menos X1. Esta, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué hacemos? Ahora sí, reemplacemos, porque tenemos todos los datos completicos. Q2, ¿cuánto sería? 230. 230. Mírelo acá. Este es Q2. Voy a colocar aquí un 2 para que ustedes sepan. Me parece más un 1, pero es un 2. Qué pena con ustedes. Menos 300. Menos Q1. ¿Cuál sería Q1? 300. Mírenlo acá. Este sería 1. Aquí lo coloco para saber cuál es 1 y el otro del de arriba es 2. Ahora, ¿dividido sobre qué? Q1. ¿Cuál es Q1? 300. 300. Ok, listo. Hasta ahí no se me van a perder. Ahora, P2, ¿cuánto es? 7. Entonces, en este caso, este 2 es precio 2, ¿cierto? Precio 1, ¿cuánto es? Menos precio 5. Este es el 1. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Entendido hasta ahí? Ahí ya reemplazamos. Bueno, no, sí, hasta ahí. Ok. Ahora, ¿dividido en qué? P1. En P1. Sí, ¿Y este cuánto equivale? 5. 5 pesos. Ok, aquí va bien. En este caso, hacemos el proceso, ¿sí? Restamos, dividimos y nos da menos 0,23. O sea, hacemos este primer ejercicio. ¿Sí? Esta primera operación lo tenemos que hacer. Hasta ahí. Y 230 menos 300 da menos 70. Menos 70. Dividido 30. Entre 300 da 0.23. Menos 0.23. 0,23. Este es el primer ejercicio. 0,23. Este es el primer resultado de ¿dónde? De 230 menos 300 dividido entre 300. Ah, de Q1. Ok, listo. De Q menos Q2 menos Q1 sobre Q1. Exactamente. Entonces ya sabemos que esa es la primera operación. La segunda operación, ¿cuánto sería? P2 menos P1. P1 sobre P1. Sobre P1. ¿P1 qué es? Pues el precio número 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos daría? 0,4. 0,4. Mírelo acá. ¿Qué es igual a cuánto? A 0,575. Me perdí. Profe, me perdí. Listo. Y se hicieron las operaciones y ¿por qué da 0 punto algo? ¿Se puede volver da a 0.4, ya, profe, ya me encontré. No, yo no. 7 menos 5 entre 5 da 0,4, compañera. Sí. Y entonces después reemplazas, haces 0,23 entre 0,4 te da 0.5. 7. Se divide. Se divide. 7 menos 5, divide. ¿cuánto me da? 7 menos 0.23 dividido en 0,4. Exactamente. Para que sepan dónde salen los datos, mira.
¿Qué hacemos? 7 menos 5, ¿cuánto me da? 7 menos 5, ¿cuánto me da? No, profe. 2. Hasta ahí. Espérame un segundito para que entiendan los compañeros de dónde salen los datos. Ahí. 2 dividido, ¿qué? 5. 5. ¿Cuánto me da a mí? 0,4. 0,4. Ya sacamos el dato de la parte de abajo de la fórmula. Ahora, 230 menos 300, ¿cuánto me da a mí? Menos 70. Menos 70, ¿sí? Ya hicimos la primera operación. ¿Dividido qué? 300. Ok. Da menos 0.23. Da 0.23. Menos. Menos, da negativo. Menos 0.23. Menos 0,23. Ojo, porque es que aquí cuando lo subrayé, queda como si fuera positivo, pero es menos 0,23. Ahora queda... No es negativa. Sí, señor, es negativo, es menos, ¿sí? Si quiere lo borro acá para que ustedes sepan que ese es el que salió. ¿Listo? Ahí ya quedó. Aparece positivo. Dividido 0,23, ¿dividido qué? 0,4. 0,4. 0.4. Hay Exceles o hay calculadoras que me suman el 0,33, y me da 0,58, pero realmente es 0,57. Ese 0,575 no es negativo. La introducción a la administración del... ¿Qué? Debe ser negativo. A mí me sale negativo, ese menos, ese 0,575, o sea, el resultado de la operación, a mí me da negativo. Es negativo, sí, señora. Pregunta el millón ahí. Es inelástica porque es debajo de 1. Elástica porque es inferior a 1. Inferior a 1. Ojo, aplica esta primera, ¿cierto? Sí, señor. Mírelo. Enséñeme. Profe, una pregunta. ¿Cómo sabe uno que es Q1 y Q2? Dígale a su abuelita que ya le tiene una ya guardada. Porque determinan el precio 1 y el precio 2 de acuerdo al orden del ejercicio. Yo los puedo colocar a ustedes. Esos precios se los da usted. Sí, si yo en este caso puedo determinar cuánto es un precio 1 y precio 2. Espera, Carmen. ¿Cuándo yo determino qué es precio 1 y precio 2? Pregunta del millón. ¿Cuánto es precio aquí? ¿Cuál es el precio 1? El mayor. Primero. Que está arriba. ¿Cuál es Q1? De acuerdo como le planteé en el ejercicio. El primero. Por el orden Igual, el mayor también. ¿Es por precio mayor o simplemente, digamos, ahí en esa Por el orden, Por el orden en el que está planteado. Puede ser por el orden, muchachos, mire, puede ser por el orden. ¿Sí ven? Precio 1, ¿cuánto es? 5 pesos, ¿cierto? Precio 2, 7. ¿Cuál es el mayor? En precios, ¿cuál es el mayor? 7. Exactamente. Entonces, ahí ya sabemos cuál es el precio 2. Precio 2 es el mayor número. Ahora, ¿cuál es? En este caso, en Q1 y Q2, ¿cuál es el menor o cuál es el mayor? Cantidad de menores, Q2. Entonces, mire cómo es. Aquí, Q1 y Q2, en este caso, pues de acuerdo al menor número, ¿cierto? En este caso es el mayor número. Ahora, ¿qué pasaría en este momento? ¿Cuál es el Q1? El mayor. ¿El de mayor qué? El de mayor precio. Cantidad, porque estamos hablando de cantidad. Sí, de exactamente, cantidad, sí. Entonces, en este momento es posible que sea así. Entonces, yo puedo hacer el ejercicio, de acuerdo al mercado, una persona ingresa a comprar cierta cantidad de productos y me ofrecen a mí un precio de 3 para el arroz, de 3 pesos para el arroz. Y un segundo precio de precio de menos de 1, digamos de 1 peso. ¿Cuál sería en ese momento P1 y P2?
Es P1, 1 y P1 P2. es 3 y el P2 es el P1 es interior que 3 y dieron. P2 es 1. Exactamente. Entonces, muchachos, así se puede presentar en el ejercicio. Gracias. Para que, exactamente, muchachos. Yo quiero que entiendan cuando determinan qué pasaría si en este caso es inelástica o en este caso no es inelástica. Inelástica es cuando es menor a 1, ¿cierto? Menor que 1. Cuando es igual a 1, ¿qué es? Elástica. Unitaria. Exactamente, mírelo acá. Ese Ojo, sí, muchachos. unitaria, sí. Cuando es igual a 1, ¿qué es? Es unitaria o igual. Sí, unitaria. es igual, sí. Me da 1, o sea, Sí. ni es inelástica ni es elástica. Ni es inelástica, ¿Cierto? sí. Es imparcial. Cuando es mayor o igual a mayor a 1. Elástica. Elástica. Exactamente, es elástica. Entonces, veamos cuál es en este caso la diferencia. Profe, una pregunta, pero entonces lo que usted nos había dicho ahorita al principio respecto a elástica, usted nos había dicho que cuando es igual o mayor a 1, pero entonces no sería igual, porque si sería igual ya corresponde a la unitaria, ¿no? Exactamente, sí señor, gracias por la observación. Sería, entonces es mayor. Siempre cuando es elástica es mayor a 1. ¿Cierto? Profe, una pregunta. Sí. De acuerdo a la diapositiva en el primer ejercicio, dice que es elástica, pero si el resultado fue menos, si quiere, puede pasar a la siguiente. Él hizo la corrección, compañero. En la primera. Elástica. Por eso en el de Es inelástica, sino que el profesor la puso elástica, pero él nos dijo que era inelástica. Sí, señor, exactamente, muchachos. La puse así para que ustedes, no la puse como cascarita, sino para que ustedes interpreten cuándo es menor a 1, cuándo es mayor a 1 y cuándo es igual a 1, para que ustedes aprendan cuáles de las tres. Entonces, ejemplo, si yo le coloco, ejemplo, cuándo es mayor o igual a menos a 35. Cuando es igual a 35, digamos elástica. Elástica, ¿por qué? Porque es mayor a 1. Mayor que 1. Mayor a 1. Cuando es igual a 1, ¿qué pasaría? Igual. Unitaria. Es que unitaria. Sí, señor. Cuando es 0,035, ¿qué sería? Inelástica. ¿Por qué? Porque es menor a 1. Menor a 1. Exactamente. Eso es lo que quiero que ustedes, obviamente, entiendan. Ojo, muchachos, vuelvo y repito. En la primera fórmula, para aquellas personas que dicen, profe, ¿por qué no cógeme 2? ¿Por qué? Porque en este caso solo tengo la variación que es 2P, ¿cierto? En este caso que es Q acá. Y tengo Q que es igual a 6 y P que es 1. Solo me da el ejercicio un precio y solo me da una variación de precios que lo puedo determinar en esta función acá, ¿cierto? Pero no me da una segunda P, o sea, un segundo precio. Entonces, ¿qué hago? No determino esto, sino solo hago 7 sobre 6, en este caso sabemos que P es ¿cuánto? 7 y 6 es la cantidad, sobre la multiplicado en este caso, sobre la variación en este caso, que es 2P, ¿cierto? Porque el ejercicio no me da más precio. Mire, ya en el segundo ejercicio me da un precio 1 y precio 2. Ojo, muchachos, ¿cuál es precio 1 y cuál es precio 2? Es de acuerdo al orden, de acuerdo al ejercicio. O puede ser que en el ejercicio yo se los entregue de la siguiente forma. P1, P2. Ustedes lo único que hacen es reemplazar y interpretar. ¿Qué pasaría en este caso cuando me dan 0,575? En este caso es inelástica porque es por debajo de 1. Es inferior a 1. ¿Es menor o igual? Es menor a 1. ¿Qué 1? Menor a 1. No menor o igual, porque cuando es menor o igual, entonces en este caso es igual a 1. Entonces no sería claro el contexto, porque sería unitaria, ¿cierto? Unitaria, sí. Ok. Listo, muchachos. Espero que obviamente nos pasamos como harto, ¿no? 22, 25. Valga la pena pasarnos el tiempo para que ustedes entiendan. Profe, ¿será que me puede de pronto aclarar un poquito más el tema de la Q20 menos 2P? No. ¿Qué pasaría en este momento? ¿Por qué yo no cojo 20? Porque a Q
en este caso Q1, o solo en este caso la solita Q, me determina qué es la variación del precio, ¿cierto? O la variación en este momento de cantidades. ¿Cuánto es la variedad de cantidades en este momento? Puede ser, en este caso, P2, ¿cierto? ¿Por qué no cojo todo el dato? Porque en este caso me tocaría restarle, y si yo le resto, no me va a dar menos 2,33, sino me va a dar otro valor. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí no me dice que menor, sino es multiplicado. Entonces, yo no puedo multiplicar este valor completo, sino solo determino la variación de precio, que es reemplazante acá, ¿cierto? En este ejercicio, hay otros ejercicios que ya los voy a colocar para que ustedes puedan determinar, se los voy a enviar, no, los voy a subir a la plataforma de ejercicios de precios de elasticidad para que ustedes revisen, ¿cierto? Para que entiendan. Se los voy a colocar también para que ustedes entiendan. Reemplazar la fórmula realmente. Yo lo que entiendo, lo que quiero que me entiendan a mí es que en este momento solo tomé es la variación del precio para Q1 acá. Y porque en este caso, porque dice, oiga, profe, ¿y dónde está P2? O en este caso P. En este caso, como no tengo sino un solo precio, solo determino solo una P. O sea, un precio 1, nada más. Para el segundo ejercicio ya me dan precio 1 y precio 2. Me determinan precio 1 y precio 2, ¿cierto? Y profe, me determinan perdón. precio 1 y precio, sí, señor. Por lo mismo, entonces, si solamente vamos a tomar la primera Q, ¿por qué no lo multiplica, sino que lo divide? Porque 7 entre 6 tendría que ser 7 por 6. Por la fórmula, compañero. Pero es que mira, si nos basamos en la fórmula, la fórmula no dice P1, P2, Q1, Q2. Simplemente dice P sobre Q por variación de precio. Entonces, P es en que este mira, caso si nos es basamos solamente en la ecuación y reemplazamos, ahí sería 7 por 6 sobre 6 por 7, que sería 42 entre 42 igual a 1, o sea, eso vendría siendo unitario. No, compañero, porque la Q y la P que están a la izquierda, a la derecha, son las variaciones. Exactamente, sí, señor, son las variaciones. Voy a traer otro ejercicio, voy a anotar aquí una vez. Es tener en cuenta la fórmula como está planteada para poder desarrollar lo que te está preguntando en el problema. Yo pienso que digamos en esa fórmula que la que está en la mano derecha, profe, no sé si es que yo suene atrevida o qué, yo estaba analizando lo que usted decía referente a la P5, P7 y el orden que usted le da de 1 y 2, lo está tomando, según lo que yo veo a criterio, es que el 1 siempre va a ser el precio menor, o cómo uno determina cuál es P1 y P2, porque yo pensaría que en el momento en que usted formula ahí, debería de ser un ejemplo, P1 igual a más 5, P2 igual a 7 pesos, lo mismo arriba, debería haber sido Q1 igual a, o sea, como para uno tener la idea de cuál realmente a la hora de cambiarla en la fórmula sea el orden correcto. Por o sea, eso, muchachos. ¿cómo determinar el 1 y el 2? Acuérdese que yo le expliqué acá que en este caso, precio 1 y precio 2, ¿cuál sería el número mayor? 7. El Q2 es el número mayor. P1 es el número menor, ¿cierto? Eso en cuestión de precios. Ahora, ¿cuál es Q1 y Q2? El mayor Q1 es 300. Exactamente, en este momento el número mayor es la cantidad, ¿cierto? Mayor. Mírenlo acá, ¿sí? Para que ustedes me entiendan bien. En este caso, miren, aquí en este momento de precios es el Q2, o en este caso, precio 1 es el número menor. Menor. En Q2, en Q o en cantidades, el Q1, ¿cuál es? El número mayor, o sea que es inverso, ¿sí? En precios es el precio menor, ¿cierto? Es el número más pequeño, y en cantidades es el número. A mayor cantidad, menor precio, a menor precio, mayor cantidad. Profe, pero solo en este ejercicio, disculpa, pero solo en este ejercicio,
o siempre va a ser así, P1 va a ser menor que P2 y igual cantidad va a ser mayor que cantidad 1 a cantidad 2, o es solamente en este ejercicio que es Solo así. en este ejercicio. Okay. Es posible que vamos a tratar de, voy a traer otros ejercicios para que sepan. Ok, disculpe. No, usted ahorita dijo. Es que él ahorita dijo que en este ejercicio se presentaba así, pero después puso un ejemplo en donde el arroz, el precio inicial era 3 y el segundo precio era 1. Entonces, los precios van a variar según el encabezado del problema. O sea, nosotros no tenemos que tener en cuenta que P1 va a ser mayor o que P2 va a ser menor, sino que el precio inicial es el primer precio que nos va a dar el profesor. Exacto, así dijo. El enunciado. Y el precio inicial va a ser el P1, sí, exacto. Y el segundo precio que el profe diga va a ser el P2, sencillo, igual que en Q. Puede ser menor o mayor. Sí. Exacto, eso va a depender de la planteación del problema. Cristian dice, no más ejercicios. No, ejercicio. Sí, nos toca practicar. No, yo lo que quiero es que por favor. Yo lo que quiero es que vamos a traer otros ejercicios, sí, claro, para que ustedes entiendan. También se los voy a traer para que pronto vamos a aplicar. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a entregar los datos y ustedes hacen el ejercicio. Yo veo si está mal o están bien. O si determinaron cuáles serían Q1, Q2, cuál es precio 1 y precio 2. Y miramos cuáles son los diferentes errores. Pues ya perfecto, para determinar, ahí sí ya queda claro porque pues como lo decía Carmen, es de acuerdo en el momento en que usted plantea el ejercicio. Entonces ya ahí sí, porque el comienzo estaba muy perdida. Gracias, profe, y gracias, Carmencita, gracias. Con todo gusto, y yo estoy para colaborarles y explicarles todo. Pero que no sea calificable, profe. No, muchachos, esto es para que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque en el ejercicio es posible y yo les pongo un ejercicio, pero no es para que ustedes, ¿qué hacen? Yo les entrego todo el enunciado. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué hago si yo les entrego todo el enunciado? Analizarlo, determinar. Analizar los datos y reemplazar. Los precios, nada más. Y solo me van a determinar si es elástica, inelástica o unitaria. Igual, o unitaria, sí. Nada más. ¿Listo, muchachos?